Dicen los médicos, y eso cada vez lo escuchamos más en el lenguaje científico actual, que somos lo que comemos, pero también somos lo que leemos. Nosotros los comunistas, los y las comunistas, especialmente tenemos que tener un cuidado, un mimo especial con respecto a nuestras lecturas, con respecto a esa parte de cultura que nos tenemos que precisar, porque el mundo, y especialmente el enemigo, que es tan grande y tiene tantas caras, tantas cabezas, como algún dragón mitológico, viene muy informado y muy formado. Y a nosotros los comunistas se nos ha exigido históricamente que estemos muy informados, muy bien leídos, y que incluso escojamos y seleccionemos bien las lecturas. ¿Por qué? Porque es necesario, es justo y necesario, porque el adversario es fuerte, tiene muchos canales de información, tiene todos esos atláteres, llámesele televisiones, llámesele periódicos, llámesele fútbol, podemos hablar de este debate también, llámesele prensa, que llaman ellos del corazón o de las vísceras, para, como diría Julio Anguita, anestesiar las conciencias, para meternos en ese coma profundo, inducido, del que no le interesa al poder de que salgamos. La lectura de Serpentario, la lectura en general de la trilogía que ha ocupado estos 2 o 3 años, el trabajo de Felipe Alcaraz, es una lectura fundamental para los comunistas y para las personas de izquierda de nuestro tiempo. Porque además de darnos una perspectiva fresca, veraz, inteligente, que pasa por el prisma, por el cáliz de su visión, de la óptica de Felipe Alcaraz, de la interpretación de nuestros días más recientes desde el punto de vista político, es también la crónica, esa crónica política y sentimental que a todos nos va a dar las claves de una especie de Kierkegaard, lo llamaba a esa angustia, un sentimiento casi físico que yo tuve como lector a la hora de leer el libro, la concepción de la posibilidad, es decir, durante las últimas manifestaciones del 22M en Madrid, con un compañero que está aquí, con Álvaro, recorrimos los casi 3 kilómetros del recorrido antes de comenzar la manifestación, 2 horas antes. El Paseo de la Castellana estaba ya completamente repleto de compañeros que llegaron de unos sitios y de otros, aquellas grandísimas mareas, y yo tuve los mismos síntomas que había tenido leyendo Serpentario, especialmente al final del libro, que es cuando toma esa velocidad, ese carácter, ese prisma. Y le comentaba al compañero que estaba viviendo Serpentario. Digo, estoy viendo el final de un libro, es como estar viendo la película, algunas de las mejores versiones que se han hecho de los mejores libros que yo he leído en directo. Digo, estoy sintiendo un síntoma que ya, una especie de déjà vu que ya había experimentado leyendo. Por supuesto, aunque la realidad siempre supere a la ficción, ustedes saben que las películas rara vez, el cine rara vez ha superado a los libros en los que está basado. En este sentido, recomiendo, al hilo de lo que decíamos al principio, de esa necesidad que tenemos los comunistas de estar informados, de escoger nuestros textos, Serpentario. Y por muchas razones, entre otras, el otro día nos sorprendía en Granada, en la presentación del libro, que también se hizo una presentación maravillosa, un catedrático de filosofía del derecho, que incluso realizó 3 interpretaciones paralelas de Serpentario, del libro. Es decir, muchas veces incluso los propios autores no son capaces de prever las interpretaciones que los lectores podemos realizar de sus obras. Pero sin duda, Felipe aquí denuncia el vaciamiento ceremonial de la democracia. Ese paradigma contemporáneo del Estado democrático regido, como sabéis, por los mercados, unos mercados que por supuesto utilizan unos códigos poco morales, unos códigos amorales, unos mercados que no elegimos nosotros, que no elige la población, que vienen impuestos. Toda esa denuncia está implícita aquí. También se habla de traición, también se habla
de política, por supuesto, de la política más reciente, de los entresijos de la política, esa capacidad que tiene Felipe para enherdar, esa capacidad de ponderación, de penetración en el sentido oculto de las cosas que a nosotros nos revela, esa luz que quizás desde fuera no podemos ver, esa capacidad para contar lo que está ocurriendo de tal forma que nosotros nos cuestionemos, pensemos y reflexionemos. Yo digo, y lo he dicho en otras presentaciones, que quizás el libro Serpentario se pueda resumir, o la columna vertebral de este libro se pueda resumir en 2 o 3 frases. Algunas de ellas incluso las menciona Felipe, el autor, a lo largo de la novela. Aquel muere a la inteligencia que gritó Millán Astray frente a Unamuno, cuando ustedes recordarán que Unamuno le dijo venceréis, pero no convenceréis. Aquel muere a la inteligencia se da especialmente a lo largo del entramado de la novela. Gregorio Proaño, el protagonista de la novela, lo sufre en sus carnes. Gregorio, que es un alter ego de Felipe Alcaraz. Aparecen personajes como Lerchundi, un periodista que tiene un papel fundamental también en la novela. Inés Ciudad, que precisamente hoy día la representación de ese personaje hoy día ha cobrado un papel de relevancia que casi podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Felipe lo preconiza aquí. Mucho cuidado, lo mismo que me ocurrió en el 22M me ha ocurrido estos últimos días con Inés Ciudad. Si ustedes trasladan Inés Ciudad a alguna periodista de hoy día, Ciudad, Urbano, más o menos saben por dónde van las cosas. Bien, pues Felipe lo cuenta aquí meses antes. Es decir, todo un entramado de personajes, como decía, que como dijera Goethe, el escritor alemán, el mundo es posible que esté hecho para acabar cuajando en un libro. Entonces, bajo esta premisa, el futuro inmediato, según Serpentario, es posible que el final de la novela, ese final en el que yo les digo que tuve y obtuve síntomas físicos de decir esto es posible, aquí se nos dan las claves necesarias para lo que estamos buscando todos, que es ese cambio radical, es esa revolución pero desde dentro, esa revolución desde dentro de nosotros mismos, afuera, ese proceso constituyente, ese cambio de la realidad política, social, cultural, esa búsqueda del hombre nuevo que aquí Felipe con su musculosa pluma nos narra de una manera excepcional. Y como les digo, hasta tal punto que uno siente que eso es real, que es posible, que en realidad lo podemos construir entre todos. Bien, antes les decía que el muere la inteligencia de Millán Astray se encuentra aquí presente. Una frase de Jean Cocteau que a mí me gusta especialmente porque después a lo largo de la expansión de la literatura uno lo ha ido comprobando, que dice: lo que al poder le interesa no es acabar con las epidemias, no es acabar con las enfermedades, sino acabar con la inteligencia. Si ustedes leen Serpentario, los que no lo hayan leído todavía, verán